Bienvenidos a En Contacto con Christian, un espacio educativo donde descubrimos las historias, experiencias y propósitos que inspiran a diferentes profesionales. Hoy conversaremos con Pedro López, docente de educación primaria, quien nos hablará sobre su experiencia en las aulas, los desafíos de la enseñanza y su perspectiva sobre la realidad educativa de la isla Santa Cruz, en Galápagos. Hola nuevamente a todos, muchas gracias por escucharnos y nuevamente bienvenidos a nuestro programa En Contacto con Cristo. Es un espacio donde conversamos sobre temas que impactan nuestra realidad profesional, social y educativa. Hoy abordaremos un tema muy importante para nuestros oyentes, la realidad de la educación en la provincia de Galápagos, desde la experiencia de quienes viven, trabajan y forman a las nuevas generaciones en este territorio en especial. Hablar de educación en Galápagos no es solo hablar de aulas, sino de oportunidades, desafíos, acceso, formación profesional y de futuros de nuestros jóvenes. Entonces, como ustedes saben, la provincia de Galápagos está geográficamente ubicada más o menos a 1000 kilómetros del Ecuador continental, es decir, es otro ritmo de vida, distintos ambientes. Bueno, aquí toparemos este día diversos temas de cómo se está desarrollando a través del tiempo el tema de la educación en esta provincia, cómo es la educación técnica especializada en este territorio, hay oportunidades para los jóvenes para seguirse tecnificando. Esto y otros temas más vamos a abordar el día de hoy, así que te pido que te conectes con este nuevo tema. Pero antes de iniciar quisiera darle primero a conocer quién es el perfil de esta persona que nos acompaña en este momento, ¿no? Él es Pedro López. Él es licenciado en educación por la Universidad Central y magíster en gestión educativa por la Universidad UES. Tiene muchos años de experiencia en la docencia en educación primaria y secundaria en Puerto Ayora. Además, también tiene un proyecto educativo en esta localidad, un centro de formación continua CPLTEC, donde ha trabajado varios años apoyando a niños, jóvenes y a la comunidad en general, el proceso de nivelación, curso de inglés, computación y formación complementaria. Desde su experiencia hoy queremos comprender mejor cómo se vive realmente la educación allá en la provincia de Galápagos, especialmente en el cantón Santa Cruz y localidad de Puerto Ayora, de esta persona ha vivido desde su niñez y hasta el momento nos va a compartir todas sus experiencias. Bueno, para entrar en diálogo, sobre todo en este momento, vamos a dar la bienvenida a Pedro, un amigo también, lo conozco hace mucho tiempo, así que bienvenido a este programa En Contacto con Cristian. Pero para iniciar esta conversación de manera cercana, quisiera comenzar con una pregunta general para que el público también te pueda conocer un poco más. Bueno, desde tu experiencia, ya que tú vives, trabajas en Puerto Ayora, sabemos que es un lugar muy especial, no cualquiera puede trabajar en esta isla, ¿cómo describirías la realidad actual de la educación en Galápagos, desde tu experiencia? Bienvenido, Pedro, al set. Saludos cordiales, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Como ya lo mencionaste, estamos ubicados geográficamente aislados, se podría decir, del Ecuador continental. La educación también tiene que ir de la mano, ¿no? ¿Verdad? Tú mencionaste algo muy importante. No cualquiera puede venir a dar clases aquí. ¿Quiénes son los que deben dar clases? Son los residentes permanentes. Entonces, ahí vamos a empezar de la necesidad de falta del personal capacitado que puede existir en diversos cursos. Entonces yo te pongo un ejemplo, no es lo mismo buscar una alternativa de capacitación en el continente donde tú encuentras variedad de docentes que no lo podemos encontrar aquí normalmente. Recién se está dando la apertura de cursos de capacitación en las cuales vienen profesionales y capacitan por horas aquí a los galapagueños. Es una medida, una solución parche, porque no estamos capacitando en general, estamos capacitando por especialidades. Por ejemplo, viene un curso para atención al cliente y solo se especifican ahí. Ese podría ser como que un diagnóstico de que cómo estamos en la educación. Hoy, desde la llegada de Starlink, un año creo que tiene Starlink ya establecido aquí en Galápagos, ha cambiado significativamente en el uso académico. Y ahí entra la parte, ¿no? Que la gente tiene que saber utilizar las bondades que nos da. Y el estar conectado nos implica que podemos capacitarnos
con los conocimientos del mundo. Muy bien, buen punto. Aquí habla sobre el tema del Internet, que Pedro ha vivido allá, sabe la realidad que se vive por muchos años, donde el Internet era una de las cosas más complicadas, diría yo, en el cual no había suficiente conectividad. Era muy difícil estudiar, si es posible, en línea, pero gracias a muchos profesionales que se han ido tecnificando con el tiempo, y dice, bueno, es decir, que recién Galápagos como que se está actualizando en muchas de estas tendencias actuales en el tema educativo, ¿no? Hoy en día ya se puede estudiar un poquito mejor, tecnificarse más con universidades en línea que han ingresado al archipiélago. Así que vamos a escucharlo el día de hoy, todo y todo detalle. Así que te invito a que te conectes porque está muy bueno todo lo que vamos a compartir desde la experiencia de un docente, de una persona que estudió en la provincia de Galápagos y sobre todo que se tecnificó también allá. Así que vamos a ver la realidad también de la universidad en Galápagos, así que no te lo pierdas. Bueno, para iniciar este diálogo con Pedro López de allá de la provincia de Galápagos en la localidad de Puerto Ayora, y por lo cual vamos a hablar con un galapagueño porque él es un residente de Galápagos. Así que es una persona que está involucrada también en el tema político, pero no vamos a hablar mucho en el tema político, sino directamente en el tema educativo. Así que, Pedro, ya que tú estuviste esa realidad como estudiante, tú conoces, tú lo viviste, tú sabes la necesidad como estudiante. Ahora, ¿cómo ves la formación de los jóvenes hoy, actualmente, en Santa Cruz? ¿Tú crees que ha mejorado o crees que hay aspectos que se han debilitado a través del tiempo? La educación está actualmente en constante evolución, en constante cambio. Como yo te decía, hoy en día tenemos la apertura de poder estudiar online. Entonces antes era complicadísimo, o por no decir, era imposible estudiar online. Entonces, hoy en día el tema de la conectividad ya no es una excusa, ha sido un avance en la educación que hay que saberla aprovechar. Lo que sí también es, hay institutos que están dando la oportunidad y ya han hecho estudios y conocen la realidad que actualmente Galápagos no tiene una educación de tercer nivel gratuita. No hay. Había la UCE, pero ¿qué pasó? Está cerrada por temas políticos, ya todos conocemos, y todavía no hay apertura. Pero la UCE sigue dando sus carreras a distancia. Entonces, no es la solución a corto plazo, pero es lo que ahorita tenemos. Han venido varios institutos dando la oportunidad de dar carreras tecnológicas. Dentro de las instituciones, por ejemplo, aquí en Santa Cruz no tenemos más ofertas académicas como en Cristóbal, por ejemplo, que tenemos a la Universidad San Francisco de Quito, al ser particular, pero tienen, o sea, vamos a ese punto, ellos por lo menos tienen. Acá en Santa Cruz recién está una extensión para cursos de inglés, tenemos la UTPL, que tú fuiste estudiante ahí, a distancia. Entonces, no tenemos presencialmente ahorita la educación en tercer nivel. Y la educación en segundo nivel, lo que es el bachillerato, a veces la gente dice que podemos estar aislados, que podemos estar nosotros atrasados en conocimiento. Yo no considero eso. Yo considero que tenemos el mismo currículo, incluso en Galápagos tenemos el currículo contextualizado para Galápagos, que nos abre la apertura a ser más conservacionistas, que podemos ser más, ese amor a la patria nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Yo consideraría personalmente la variedad que pueden tener los estudiantes. ¿Por qué? Porque si recordemos dónde estamos ubicados en una isla. Los estudiantes no se les ha abierto la mente del horizonte a qué puedo hacer. Entonces, si tú le preguntas a un joven, a un niño, ¿qué quiere ser? Él a lo mejor lo que tiene a la vista, ¿qué ve? Pescadores, se va a la parte alta, la agricultura, o si no, tienes que aprender inglés para tener tu agencia de viaje, o tienes que aprender inglés para por ejemplo, atender un restaurante. Pero si nos vamos al continente, pues empresas grandes, compañías grandes. Entonces tú ves fábricas, cosa que en Galápagos no hay. Entonces no hay esa, como decir, incluso hasta escuelas de fútbol, futbolistas, hay estadios, hay toda la infraestructura, los niños puedan ver qué quiero llegar a ser a grande. Entonces, para mí yo creo que va por ahí. Más es un tema que lo podamos ver desde ese punto de vista, en que hacia dónde queremos llegar con los estudiantes. Muy bien, nos topó muchos de los temas que son socialmente conocidos en la isla. Quizá muchos de los que escucharán o verán estos videos viven
fuera de la realidad de Galápagos y piensan que probablemente Galápagos tiene una educación universitaria establecida, pero la realidad que nos cuenta Pedro es una realidad que ya lo vimos. En Santa Cruz no existe una universidad como tal de tercer nivel del Estado que sea gratuito, no hay. Recientemente hay unos avances, pero gracias al internet que ha habido ya hay unas facilidades. No has hablado hasta del inglés. Has hablado de que en la parte continental hay empresas, fábricas que aquí no existen. Entonces, probablemente es una de las falencias en la isla con el tema de los estudiantes y los jóvenes que va a pasar más adelante, ¿no? Pero bueno, gracias por compartirnos esta parte. ¿Y tú crees que hay una motivación por seguir tecnificándose, estudiando ya? Porque tú te especializaste como de tercer nivel y ya hiciste hasta una maestría en educación. Así que no estamos hablando de otra cosa. Pero en base a tu ejemplo, ¿tú crees que hay otros que sí se quieren hacer lo mismo o crees que hay una desmotivación por todas estas realidades sociales que se ven? Claro, Cristian, como yo te decía, existe hoy en día la demanda, porque no hemos abierto la apertura en carreras técnicas. Si bien se está abriendo carreras técnicas, pero no hay ingenieros, agrónomos, no hay personal porque no existen las carreras. Pero imagínate que existiera, que se haga la oferta. Hubo un tiempo que Galápagos sacaba puros licenciados en turismo y no está mal. El tema es que ya hubo demasiados licenciados en turismo, se saturó ese mercado. Si tú preguntabas a tus compañeros, de cada 10 personas que había en el grupo, 7 eran licenciados en turismo. ¿Por qué? Porque esa era la perspectiva, la visión en ese tiempo, apuntar todos al turismo. Pero hoy en día tenemos que apuntar a las zonas altas, apuntar a la agricultura, apuntar también a las zonas marítimas, especialistas. Entonces hay un abanico muy grande que todavía no ha sido abierto, que no ha sido explorado por parte de los estudiantes. Por eso yo te preguntaba, Cristian, ¿qué es lo que le estamos dando a los niños? Si tú pones a hacer una encuesta a los niños, ¿qué quieren ser de grandes? Los niños te van a decir, yo quiero ser tal vez como mi papá, yo quiero ser tal vez como el guía porque gana dinero. Pero tal vez ninguno me dice, yo quiero ser un CEO, porque no tenemos empresas grandes aquí. Alguien, yo quiero ser el director de un equipo de fútbol. No, porque no tenemos fútbol profesional. Recién hoy día, en este año, Galápagos pertenece a la Federación de Fútbol. Entonces, pero afuera tú tienes al niño que se va acompañando al papá, que va con los planos y dice, el día de mañana vamos a hacer un mall, aquí vamos a hacer un edificio. Ese niño, ¿cómo crece con la visión? Yo quiero ser como mi papá, claro. Quiero construir un mall, uno más grande, un mall del sol quiero construir. Entonces, yo creo que en base a ese punto de la motivación de los estudiantes, ya Galápagos ya está creciendo, no es ya una isla, se puede decir. Tiene la cantidad para ser un pueblo, ya no es antes. Isla es una donde había pocas personas, cuando había más turistas que las personas que viven ahí. Yo te pongo un ejemplo, que en cada año se gradúan aproximadamente 130 bachilleres. Wow, bastante. Mi pregunta es, ¿qué hacen? ¿Dónde van a trabajar esos 130 bachilleres? Y si tú te pones por 5 años, solo en los últimos 5 años, tenemos alrededor de casi 1000 bachilleres. Solo por ponerte un dato bruto nomás ahí. Entonces, en los últimos 5 años se han abierto 1000 plazas de trabajo. Mira, es importante lo que tú dices, ¿no? Tú eres docente y nos cuentan muchas las realidades, mientras que sí hay oportunidades, pero lastimosamente los jóvenes quizás falta un tiempo de instrucción, un tiempo de socializar estas nuevas carreras, estas nuevas ofertas, porque sabemos que Galápagos no solamente es el mar, también la parte agrícola, también la parte del café, la parte de la energía solar que se viene a la mente. Hay muchas necesidades especialistas en la parte médica, que hay muchas necesidades, ¿no? Tú nos hablas de un abanico, pero quizás, como tú dices, y ya los referentes de aquí, que vemos muchos que son padres guía, pescadores, lastimosamente quieren muchos de estos hijos, quieren seguir ese por el tema de que no han visto más. Y probablemente esa es nuestra falencia versus la parte continental del Ecuador, que si los oyentes están escuchando, sabemos que hay diversidad de ofertas como no tenemos idea, ¿no? Tú no eres solamente docente en una escuela actualmente, tú también tienes un proyecto educativo porque tú tienes una formación en gestión educativa, lo que te da una especialización de más alto nivel en el tema de educación. Bueno, ¿qué te impulsó a crear el proyecto CPLT y qué problemáticas o necesidades tú cubriste a la comunidad al abrir esta iniciativa en Puerto Ayora? Te cuento que CPLT para mí marca mi historia como docente y hay 2 fases. La fase antes de la pandemia
y la fase después de la pandemia. En el 2018 lancé el proyecto CPLT, que quiere decir Centro de Capacitación Pedro López Toala. Entonces, ¿qué me motivó? Porque en ese tiempo se podría decir que había muchas falencias en los estudiantes. ¿Por qué? ¿Quiénes son los estudiantes que necesitan esta atención? ¿Por qué? Hay padres de familia que por su trabajo pasan todo el día y llegan recién a las 7 de la noche a su casa. Papá y mamá trabajan. Entonces, había una falencia en ese tiempo que todavía existe todavía. Entonces, yo empecé por ahí. Unos amigos me decían para darle clases a mi niño. Entonces, yo daba clases particulares en casa. Entonces, yo iba a la casa de ellos, les daba las charlas, les explicaba. Y yo decía, necesito una pizarra. De ahí fue como te digo, fue naciendo la idea. Me compré una pizarra pequeña, no una grande. Yo iba con esa pizarra a dar clases a casa antes de crearme el local. Entonces, ahí pensándolo bien, digo, ¿por qué no me hago local? ¿Por qué no me hago y doy más apertura? Era como un profesor de puerta a puerta. Era un profesor de puerta a puerta. Ya, en ese tiempo, estamos hablando de 2018, yo todavía era estudiante en la licenciatura. Entonces, me lancé al centro todavía siendo bachiller. No tenía la licenciatura, lanzamos el centro. Y ya cuando termino la licenciatura, ya CPLT tenía 2-3 años. Pero más que todo, mi enfoque también, Cristian, es que en ese tiempo era el boom de las clases particulares y el costo era demasiado elevado. Si por mí fuera, Cristian, yo daría clases gratis, porque me apasiona y quiero dar eso. Pero ahí entra la parte de que hay gastos operativos, arriendo, internet, entonces todo obrero es digno de su salario. Entonces ya estamos en esa etapa de que en CPLT te adelanto un poco de los que tenemos, de poder hacer servicio comunitario. Y ya no solo ser CPLT, sino llamar a las empresas privadas y vamos a dar ese servicio de capacitación gratis a la gente. Porque hay necesidad. Uno dice que Galápagos no hay necesidad, Galápagos no hay pobreza. Sí hay personas que lamentablemente no tienen los recursos para costearse una capacitación. Ya entonces, a ese público en específico fue que nació la visión de CPLT, de poder dar esa capacitación a las familias de escasos recursos económicos. Más allá de eso, Cristian, y ahí fue naciendo, porque solo empezó con capacitación de matemáticas. Entonces, hoy en día ya tenemos la estructura, tenemos nuestros docentes, ahorita tenemos una docente de inglés que va a trabajar con nosotros este año y vamos a abrir los cursos de capacitación continua. ¿Por qué se llama capacitación continua? Porque la capacitación continua se mantiene en el tiempo actualizando conocimientos. Entonces, por eso el centro de capacitación cada año está buscando actualizar conocimientos, cada año está buscando actualizar temas. Entonces, ya no solo es matemáticas, ya tenemos computación, tenemos inglés, tenemos lo que es tareas dirigidas también. Eso es el tema de que nosotros estamos dándole el acompañamiento a las clases. Tenemos un circuito con cámaras, un circuito todo seguro. Entonces CPLT, más que un local, es tu segunda casa sería ahí. Entonces así es el tema de la capacitación continua. Mira, a ver, interesante. Pedro nos cuenta todas las falencias que existen en la isla y por lo cual he identificado todas estas falencias y por ello empezó dando clases particulares en casa de hace mucho tiempo. Hoy en día ya tiene un lugar en Puerto Llora y como dice él, hay muchas personas que no tienen esa oportunidad de prepararse por el tema económico, otros sí lo tienen. Gracias, Pedro, porque tú eres un apasionado por la educación y sobre todo tienes ese centro de capacitación que se mantiene con el tiempo y esperamos que siga desarrollándose. Esperamos que ONGs también puedan apoyar a estos proyectos educativos que lo que buscan es fomentar la preparación académica de los futuros jóvenes a través del tiempo. Bueno, sabemos que Galápagos es donde el turismo es tan importante, ¿no? Pero sabemos que también el inglés es una de las falencias graves dentro de la educación en la isla, ¿no? Al ser una herramienta muy básica el inglés, desde tu experiencia, ¿cómo ves el nivel del inglés de los jóvenes actualmente y qué tan preparada es la formación actual frente a esta realidad que demanda, ¿no? Desde allá de Puerto Llora? Bueno, Cristian, te puedo dar mi punto de vista desde la experiencia y podemos hacer un análisis. En el sistema fiscal te dan 3 horas a la semana de inglés. En escuelas particulares te dan hasta de 5 a 7 horas de inglés. Y tenemos otra escuela particular, ya, que también al ser particular es un costo un poco más elevado. Incluso las clases ya no son en español, son las clases en inglés. Entonces, apuntemos a ese punto. Entonces, ¿cómo saldría un estudiante que estudió en el sistema fiscal
versus el estudiante que está en una escuela particular. Claro, Entonces, hay una brecha amplia, ya, entonces, pero ahí también, ahí hablamos de cantidad, antes hablamos de números. Se gradúan, ¿cuánto te decimos? Como 130, 120 por ahí, ¿verdad? Y en el sistema particular, 60, 40, 50, por ahí. Entonces, hay pocos estudiantes. Entonces, pero más allá de eso, hay varias academias de inglés. Pero también tiene un costo, que no todos podrían costear. Entonces, ¿por qué nadie no se capacita? ¿Por qué no se capacita? Porque son costos elevados, rondean los $300 por un trimestre, por 3 meses. Con $300 tú costeas un arriendo. Con $300 tú costeas el tema de la alimentación. ¿Ya? Entonces, entra un poco la parte de quiénes son los que están estudiando. Entonces, no son todos. Por ahí recién las empresas públicas están haciendo cursitos, pero lo que te digo, no tienen planificación, no es dar cursos por dar cursos. ¿Qué es lo que necesitamos para que el estudiante domine la segunda lengua? ¿Ya? Entonces, podría ser el tema de la falta de planificación curricular de los cursos particulares. Muchos cursos no duran, como yo digo, no son continuos. Ya el estudiante está un año, pero de ahí el otro año no le pueden recibir porque ya el estudiante ya completó el año o ya sabe. Entonces, pero no hay como que una malla curricular o un plan de estudio. Por ejemplo, estábamos creando en CPLT, recién estamos creando que es un programa de estudio de 3 años. ¿Ya? Wow, 3 años. 3 años para que el estudiante vaya analizando, crea un nivel A1, B1. Entonces, no es solo dar cursos por dar cursos. Mientras el estudiante establezca una conversación con un turista, estamos bien, pero el tema de la gramática, inglés, entonces la mayoría de las personas, en pocas palabras, para interrumpirte, en pocas palabras, como que cubrir la necesidad y simplemente para hablar del momento, pero no realmente la parte gramatical, si de la metodología. La mayoría de los trabajos, restaurantes te piden que tú converses, o sea, que hables inglés. ¿Por qué? Porque te va a llegar un turista a la tienda, a la farmacia, y necesitas venderle algo en inglés. Entonces, ¿qué es lo que se hay? Cursos para atención al cliente. O sea, pero como soluciones parches, pero no como una solución de fondo. Muy bueno, habla una realidad. El tema fiscal dice que apenas 3 horas a la semana, dice que dan inglés, la intervención extranjera, ¿no? Realmente esto va a ser muy complicado que este estudiante pueda alcanzar esa meta versus la instrucción particular, que sabemos que no es nada barato, la verdad, son pocos los privilegiados que podrán tener yo me sorprendí, capacidad. Cristian, disculpa que te interrumpa para que se me vaya la idea. Yo quedé sorprendido porque segundo grado, tercer grado, o sea, las clases son en inglés. Entonces, es exactamente esa brecha económica que no todos pueden costearse. Sí, mientras la educación fiscal probablemente está en Vertui desde inicio hasta un poco más alto, en los verbos, por ahí algo más sencillo. En el otro nos habla Pedro que ya hablan estructuralmente materias en inglés. Claro, o sea, ya es el diario vivir de ellos en inglés. Perfecto, y vemos que hay y esto no es para todos, la población, no todos hablan inglés, aunque deberíamos todos hablar, comunicar y saber responder en inglés de manera correcta, no solamente, como dices por ahí, un inglés de barrio, un inglés por ahí turístico, que claro, te ayuda, pero sabemos que hay una falencia bien grave en la voz en general con el tema del inglés, ¿no? Así que vamos a entrar al último bloque, bastante importante sobre el tema de la educación del futuro. Tú me mencionaste que no había una universidad pública como tal. Actualmente en Santa Cruz sabemos que no existe una universidad pública. Hablando de Santa Cruz, desde tu experiencia, ¿qué impacto tiene esta situación en las nuevas generaciones? ¿Y cómo crees que la implementación de una universidad pública, no pagada, porque sabemos que existen unos institutos que ya se están abriendo por allá, fortalecería las oportunidades y competencias de los jóvenes en la isla? Sí, Cristian, como yo te lo mencionaba, si uno tiene las facilidades económicas, puede tranquilamente estudiar a distancia, no hay ningún problema, ¿ya? Pero no todos tienen los recursos económicos para poder costearse una carrera de pregrado. Entonces, sí abre mucho las puertas el tener aquí en Santa Cruz una universidad gratuita que te dé la apertura. Yo te digo porque yo estudié en la Central, en el tiempo que todavía daba las clases en el Colegio Galápagos.
y fuimos de las últimas promociones porque después de eso ya se cerró. Pero incluso tuvimos dificultades porque teníamos que esperar un profesor de educación física. Entonces toditas las carreras recibiendo educación física porque nos faltaba eso en la malla curricular. Y tenía compañeros que tenían 34 años, 42 años, que estaban trabajando en el municipio, en la estación y que necesitaban también la licenciatura. Entonces, date cuenta que no es solo los estudiantes, también hay varias personas que por el tema económico han pasado los años y no tuvieron la oportunidad. Entonces fue chévere el grupo de mis amigos, nos graduamos y fue una oportunidad gracias a una universidad gratuita. Entonces no pagamos nada. Entonces, digamos, si a nosotros, para no interrumpirte, digamos que tú fuiste en las últimas promociones que te graduaste allá de la universidad pública la central. De la central. Entonces sí existe allá, pero solamente es un edificio y nada más. Exacto. Vemos eso, ¿no? No entremos en política, pero es el tema de las partidas presupuestarias, ¿no? La infraestructura ya está, el equipamiento de última tecnología, la estructura es incluso mejores que las del continente, pero no hay las partidas para los docentes, por lo cual no se puede abrir. Qué situación bastante oportuna que tú nos cuentas, porque fuiste uno de los que te graduaste ahí en Galápagos haciendo una licenciatura a través de la Universidad Central del Ecuador, y que en ese tiempo no existían instalaciones. Como te decía Cristian, y eso fue un plus porque imagínate que no tuve que salir del continente. Esa es otra realidad, ¿no? Que vive la gente por acá, ¿no? Que se van para afuera a estudiar. Que salieron al continente, que los papás tenían que costear el tema del departamento, la manutención. O sea, no solo es pagar la matrícula privada. Ya estamos hablando de que es otros gastos más que van. Y te cuento, Cristian, que varios compañeros regresaron. No se adaptaron al estilo de vida del continente y regresaron acá, están emprendiendo. Otros compañeros que tuvieron las facilidades y las oportunidades se fueron a estudiar a Argentina. Hay otros amigos que sí pudieron y terminaron, son doctores, son ingenieros. Sí es un plus, Cristian. El tener una universidad aquí gratuita va a abrir las puertas a muchos estudiantes inteligentes, muy capaces, pero limitados económicamente, lo cual es lo que te digo, se dedican a emprender. Ya porque también estudiar a distancia no es lo mismo como que me voy a estudiar. Yo te pongo el ejemplo, cuando yo estudié la maestría en la universidad, ya era a distancia. Entonces yo tendría que hacerme mi espacio, estudiaba de madrugada, estudiaba en la noche. No es lo mismo que tú tienes un horario fijo y tú sabes que de las 5 hasta las 10 de la noche tienes que ir a la universidad y vas presencialmente. Y tú sabes que de ahí ya tienes tu espacio, entonces tu agenda se cambia. El estudiar virtualmente te mueve todo. Tú puedes estudiar a cualquier hora y a veces si no tienes la motivación los estudiantes terminan por desertar de carrera. Perfecto, ves, tú nos has hablado muy ampliamente. Sabemos que, como dices, un plus adicional de tener una universidad pública en Santa Cruz. Como le vuelvo a recalco, fue una de las últimas promociones de la Universidad Central que se graduó y él luego se instruyó en tema técnico especializado de cuarto nivel en la Universidad de Espíritu Santo, pero ya de manera online. Así que sabemos que hay limitaciones por la condición geográfica y que probablemente él no se puede desarrollar ser un docente de universidad, porque quizás el tema ya tener una maestría en gestión educativa te da acceso probablemente a poder instruir a futuros profesionales, futuros educadores, sino que eso sí una de las grandes limitantes, ¿no? En el tema de investigación, porque también tiene un artículo científico escrito. El tema de investigación probablemente va a ser una bastante limitante, hablando solamente de la parte del tema de ser educador, ahora hablando de otras carreras, como sí que vemos muchas de las cosas que ha pasado, porque el hecho de que muchos invierten tanto dinero a la parte continental y no lo gastan aquí en la isla por el tema de que hay ese pero de estudiar online, ¿será que sirve? ¿Será que no sirve? Así que gracias, pero ya entrando en la parte ya final de todo este diálogo, en tu campo educativo como tal, ¿no? Y hablando tú como educador, ¿tú crees que hay oportunidades para nuevos educadores ya viendo toda esta realidad? ¿Tú crees que hay una motivación a largo plazo o tú crees que simplemente se van a quedar los futuros educadores simplemente pensando, bueno, simplemente llegaré hasta el colegio a dar clases en el colegio, por ahí algún instituto, pero no hay muchas más oportunidades? Hoy en día la maestría está alrededor de $2,000 a $4,000 dependiendo de la universidad.
Por eso que hoy en día ya muchas personas tienen la facilidad de sacar su licenciatura y su maestría porque se han optimizado costos. Respondiendo a tu pregunta, Cristian, una de las visiones de mi centro es, como yo te digo, capacitar. Yo estoy en constante capacitación, que vengan las personas que quieran aprender. Y como te digo, están jubilándose profesores, pero también están naciendo nuevos talentos. Hoy en día yo no me considero ni profesor viejo ni profesor joven. Estoy en el intermedio. ¿Por qué? Porque yo empecé a dar clases desde los 18 años. Ya actualmente tengo casi una década dando clases particulares en el sistema fiscal, aproximadamente 5 o 6 años. Entonces, Cristian, más allá de que si existe o no existe la demanda, yo creo que todo implica por la motivación, ¿ya? Si hay personas que quieran dar clases, van a tener siempre el mercado abierto. Hay bastantes personas que necesitan ser capacitados. Lo que también tal vez sería un poco complejo es que no hay las plataformas, como yo te digo, Cristian. Debería motivarse dentro de la parte pública, la parte privada, hacer esos cursos. Cristian, ya no hay los concursos de oratoria, ya no hay los concursos de libro leído, ya no hay los concursos de letreo, los concursos de matemáticas. ¿Qué está pasando? Ya, entonces, te adelanto muchas cosas. Esta entrevista es un adelanto de las novedades que va a tener CPLT este año. Estamos trabajando en retomar esas actividades, Cristian. ¿Por qué? Porque eso te motiva. Ya, a mí me marcó algo que yo quedé en un segundo y tercer lugar en la escuela de libro leído, ya, de oratoria, Cristian. Entonces, y era bonito el poder competir con otras instituciones, con otros niños de la localidad en un concurso de oratoria. Entonces vamos a retomar eso de ahí con el apoyo de la empresa privada. Hoy en día se abrió la carrera de educación en parvularia y educación básica. Entonces, ¿qué va a pasar, Cristian? De aquí a 5 años va a tener una saturación de profesores parvularios, una saturación de profesores en educación básica. Vamos a repetir el mismo problema de los licenciados en turismo. Entonces, hay que analizarlos. No sé quién hace los estudios, a quién le compete, quién es la entidad encargada de hacer un análisis de qué carreras deberían ofertarse en Galápagos. Muchos profesores, está que se capaciten, pero si tú te das cuenta, ¿qué haríamos con 100 docentes en parvulario? Entonces, no hay dónde. Entonces, por más que digan, no, que nos vamos a poner ciertos particulares, ya, que se pongan el 30% particulares, el otro 30% que trabaje en la institución pública, un 10% en el privado, nos va a quedar un porcentaje. Entonces, ¿y qué va a pasar? Si tú le preguntas a alguien, no, yo también soy licenciado en educación, pero no está ejerciendo. Hoy en día también la falencia, por ejemplo, Cristian, que tenemos es docentes de inglés. Por el mismo tema que yo te decía, Cristian. Si no, desde la escuela no me dan a mí inglés, ¿quién se va a hacer motivado por ser profesor de inglés? Buenazo, mira, tú hablaste mucho de estos temas, ciudades de Puerto Llora, de Santa Cruz, de Galápagos en general, porque hay una falta de diversificación, sería de especialidades y de variedad, ¿no? Si hablas de una problemática, ¿qué pasa si solamente todos se dedican a estudiar una carrera? Por ejemplo, hablaste del tema del parvulario. ¿Qué pasaría? ¿Dónde van a trabajar ellos? Y de verdad que tú nos has abierto la puerta a muchas de estas aristas y la verdad que te quedo muy agradecido por todo lo que nos has compartido en el tema educativo, la realidad de lo que pasa allá, a través de la universidad, a través del inglés, a través de la parte de falta de diversificación de carreras. Pero bueno, para ya concluir en la parte final, ya terminar, quisiera que simplemente nos dejes una última recomendación, ya desde tu punto de vista como educador, a los jóvenes, a esos futuros jóvenes, quizás los que son estudiantes, ¿qué de ellos deberían elegir una carrera? Porque este programa es 100% educativo y sobre todo siempre es importante escuchar la postura de cada uno de los que han seguido una carrera. Desde tu experiencia, ¿qué deberían considerar los jóvenes al momento de elegir una carrera profesional y cómo tomar esta decisión en serio a través del contexto como que es ahora Galápagos, ¿no? ¿Qué le recomendarías finalmente a estos jóvenes para ya terminar nuestro diálogo? Cristian, yo creo que la pregunta deberían hacerse los mismos jóvenes. ¿Qué es lo que quiero yo hacer el resto de mi vida? Porque quieres pasar tú el resto de tus días en una oficina esperando que llegue el timbre para irte al almorzar y luego esperando el timbre para salir, o quieres tú emprender y ser tu propio jefe. Entonces, vamos a ese punto. Entonces, aquí tienes dos perspectivas: ser servidor público o servidor privado de dependencia laboral, o ser tu propio jefe, el emprendimiento.
Entonces, para cualquiera de las dos tienes que estudiar. Ya muchas veces dicen, no, yo soy emprendedor, pero para emprender tienes que aprender economía, tienes que aprender cualquier carrera, tienes que tú capacitarte. Entonces, como jóvenes, ahorita tú tienes que ver, porque muchas veces le dicen, tú le preguntas, ¿en cuál carrera se gana más dinero? Ya, entonces, y dice, no, pues se gana más siendo doctor, se gana más siendo abogado, pero la realidad es otra. ¿Te gusta hacer eso? ¿Te gustaría toda tu vida hacer eso? Ya, entonces, hay una frase que dice que si tú amas lo que haces, no estás trabajando, simplemente estás pasando el día bien en chévere. Entonces, que seas lo que tú quieres hacer, que lo hagas, no porque tu papá o tu mamá te diga que hagas eso, no porque tus amigos dicen que ibas a ganar más dinero, sino lo que tú te apasiona. Y lo que tú te apasiona tienes que buscarlo ahí. Ya, porque si te vas por la parte donde gano más dinero, donde voy a tener estabilidad, va a llegar el momento que la gente renuncia. Y también tenemos que tener una persona guía, o quién es mi guía, por ejemplo. Yo te pregunto, ¿de quién tú te inspiraste para hacer lo que tú eres ahora, Cristian? Tuvo que haber un personaje, porque esa persona hizo tales cosas. Entonces, motivarlos a todos, que analicen, que vean qué es lo que realmente quieren hacer, no por lo que me digan, no por lo que gane dinero, sino por lo que me apasiona. Gracias, Pedro, por compartirnos todo esto, porque la verdad que en verdad lo que tú dices, ¿no? Para no haber muchos estudiantes que eligieron una carrera y que después de 2-3 semestres se te retiran porque ya no les gustó o porque tampoco el padre pudo pagar o costear la carrera. Y hay mucha desmotivación, o unos terminan y ya terminan haciendo cualquier otra cosa que fue la motivación inicial. Así que gracias porque mandas a reflexionar antes de coger cualquier carrera y no dejarse llevar por terceros, sino por una decisión propia. Y la verdad que hoy hemos podido comprender que la educación, bueno, en Galapagos, un diálogo que hemos tenido con Pedro López, educador y docente allá en Santa Cruz, en la localidad de Puerto Ayora, en una escuela fiscal que trabaja, nos reservamos el derecho del nombre, tiene grandes desafíos, pero también oportunidades importantes que nos ha contado, ¿no? No solo se trata de estudiar, sino es de tener acceso, orientación, acompañamiento y espacios que permitan a los jóvenes desarrollar su potencial. Gracias, Pedro, por compartir tu experiencia y por el trabajo que realizas aportando desarrollo educativo a través de lo que tú haces a estos jóvenes y también a través del centro CPLT, en el cual ya hace una formación continua. Antes de despedirnos, Pedro, ¿tú tienes alguna red social que quieras poner, que quieras recomendar para despedirte y puedas decirnos tu mensaje final de despedida? Bueno, Cristian, agradecerte por el tiempo, que no sea la última vez que nos invites. Hay muchos temas, como te dije, te dejé abierto varios contenidos que podemos conversar. Sería bueno poderlos analizar, profundizarlos en próximas ocasiones. En mis redes sociales son sencillas, ¿no? Pedro94 en todas. Solo en Facebook es 094. De ahí tenemos la página del Centro de Capacitación Continua. Ahorita estamos recién reabriendo el local. Ha costado el volver a empezar de nuevo, a empezar a activar redes. Actualmente solo estoy yo y una docente nomás. Entonces la idea es volver a tener ese nivel, de recuperar y volver de nuevo a seguir siendo un centro de capacitación continuo, Cristian. Saludos. Gracias, Pedro, por contarnos todos los temas. Y en verdad hay temas que por ahí han salido como la inteligencia artificial, tema muy importante, muy controversial. Es uno de los temas que también he estado preparando. Esperamos en algún momento compartirlo, ya sea contigo, Pedro, o con otros invitados. Y sobre todo, gracias por compartirnos todo lo que has dado. Y sobre todo, ahí están las redes sociales de Pedro. Y sobre todo, si eres de Puerto Ayora, ya lo conoces, que él tiene un centro de capacitación continua. Y esto ha sido un programa más allá del diálogo que hemos tenido, un programa educativo 100% centrado para personas, para oyentes, para jóvenes que quieran conocer un poco más en el tema educativo o cualquier otro tema que viene en el tiempo, ¿no? Finalmente, ¿qué estamos haciendo hoy con nuestra sociedad para mejorar la educación de nuestras futuras generaciones? Así que Pedro nos contestó muchas de estas preguntas en la realidad de Galapagos, contexto Puerto Ayora. Así que hasta la próxima. Gracias, chao. Chao, nos vemos, Cristian. Saludos.